Qué bendición compartir las Escrituras y también las enseñanzas de vida que nos da la lección de escuela sabática. Y vamos a hacer un bosquejo, vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un resumen. El título de esta semana es ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Es una lección muy importante, muy interesante, y hay un texto que nos acompañó a lo largo de esta semana. Está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Acá hay una realidad. La palabra de Dios nos está haciendo recordar que Pablo, por ejemplo, entre otros autores bíblicos, escribieron para nosotros un mensaje de salvación, pero entre esos mensajes hay algunos difíciles, complejos de entender, y hay algunos indoctos, como llama la Biblia, que tuercen esto. Y de esto vamos a tratar hoy, justamente de los pasajes difíciles de abordar. Para resolver pasajes difíciles hay algunas orientaciones, hay algunas actitudes que debemos tener. En primer lugar, es importante acercarnos a las Escrituras con un corazón recto, con un corazón íntegro. Mira lo que dice la Biblia acá en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. Dice así: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. La rectitud de corazón le agrada a Dios. Y esto es muy importante a la hora de acercarnos a su palabra. ¿Cómo nos estamos acercando? ¿Con rectitud, con integridad, de manera imparcial? ¿O nos acercamos con prejuicios ya o con ideas tendenciosas? Y si no dice lo que nos agrada, nos desanimamos o la tildamos de difícil, o algunos inclusive la tildan como si no fuese palabra inspirada, como si no fuese inclusive verdad. Pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios, es con nuestra actitud que tiene que ver. Por otro lado, es importante acercarnos a los pasajes difíciles con humildad, con oración. Vamos a ver un pasaje bíblico que nos recuerda esto. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16, un pasaje muy conocido: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para nuestra vida, es de bendición. Pero entonces ahí tiene que ver nuestra conciencia, por ejemplo, de nuestras limitaciones. Somos seres humanos, la palabra de Dios está en lenguaje humano, pero no deja de ser palabra de Dios. Sabernos entonces que tenemos limitaciones para entender, para comprender todo, nos lleva a una actitud humilde para buscar a Dios, para buscar su ayuda, para buscarlo en oración, para reconocer que tenemos un límite y con la ayuda de Dios se puede seguir. Una limitación no es para abandonar o desanimarnos, es para seguir. La limitación no hace que las cosas sean imposibles, sino buscar todas las formas posibles justamente para entender los pasajes. Y entonces la humildad también es contrario al orgullo. El orgulloso no necesita ser instruido, el orgulloso no quiere aprender más, el orgulloso por ahí ya tiene todas las respuestas. Mira lo que dice este pasaje que quiero leer para ustedes. Los que desean dudar tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone evitar toda oportunidad de ser incrédulo. Él nos da evidencia que deben ser investigadas cuidadosamente, con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñado, y todos deben decidir por el peso de la evidencia. Entonces, el escudriñar las Escrituras con humildad, con oración, con ruego, se convierte en una experiencia de bendición, pero esa bendición va a llegar a aquel que busca al Señor con humildad. Finalmente, quiero hablarles de enfrentar las dificultades de la Biblia con determinación, pero también con paciencia. Vamos a leer un texto bíblico, Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos recuerda lo siguiente. Dice así entonces Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Qué hermoso pasaje para recordarnos de no cansarnos. Entonces, inclusive una característica del pueblo de Dios en el tiempo final es la perseverancia de los santos.
Entonces, cuando hay un pasaje difícil de entender, perseveremos, busquemos, leamos alrededor, leamos el contexto inmediato, leamos el capítulo, veamos el libro entero, buscamos pasajes más cercanos que son más confirmados y con ellos comparemos hasta encontrar una respuesta sólida. Ya hablamos entonces de la rectitud, ya hablamos de la humildad, de la oración y ahora entonces la perseverancia es importante. Esto dice también mucho de nuestra personalidad, cómo afrontamos entonces los pasajes difíciles. Quiero terminar leyendo un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, dice acerca de un pueblo llamado Berea. Los bereanos, cuando recibieron la palabra de Dios, tuvieron una actitud, dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué hermoso ejemplo de estos hombres de Berea. ¿Cuál era su actitud? Solícitos para estudiar, para recibir. Estaban también deseosos de que aquello que recibieran lo estudiasen, lo comprobasen para ver si todo era verdad. Y obviamente la Biblia es verdad. En este sentido, entonces, Dios nos bendiga en la actitud, en la determinación de cómo nos acercamos a la Biblia, especialmente en pasajes difíciles. Dios nos bendiga también para, con oración, entender su palabra. Dios nos bendiga también para que con humildad nos acerquemos a Él, que el Señor nos dé un corazón recto, pero especialmente Dios nos bendiga en este proceso, en esta experiencia hermosa de leer la Biblia, entender el pasaje, escudriñar, comparar, pedir oración. Y cuando entendemos la Escritura, nos llenemos de gozo y demos gloria a Dios, porque hemos sido bendecidos en el proceso de entendimiento, de interpretación de su palabra, pero hemos sido bendecidos también en recibir la luz de Dios a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Te animo a seguir estudiando la Escritura y te animo a perseverar siempre en su lectura, en su comprensión, y cuando hay algún pasaje difícil, recuerda: corazón recto, corazón íntegro, humildad, oración, pero especialmente perseverancia. Dios quiere que comprendas, que te goces en su palabra. Dios te guarde. ¿Me acompañas a orar? Querido Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque el lenguaje celestial, el lenguaje divino, bajó a esta tierra para expresarnos tu palabra en lenguaje humano. Sin duda, Señor, hay pasajes difíciles, complejos, pero queremos ser asiduos estudiosos de tu palabra. Danos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser perseverantes, humildes, de oración, íntegros de corazón para acercarnos a ti. Señor, que podamos tener esta linda experiencia de estudiar tu palabra, de entenderla y de gozarnos sabiendo que tu voz, tu palabra nos ha hablado y nos está hablando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Sigamos entonces estudiando su palabra.